Estamos iniciando esta edición, estamos conversando con nuestra invitada de hoy en Hablemos a las 12, Parte 3 en vivo, Noticias Siempre. Hoy estamos con Magdalena Vergara, a quien conocemos hace mucho tiempo, viene una vez a la semana a Telenoche con Álvaro Pazzi, estuvo en Tele 13 Radio como columnista, así que nos conocemos hace mucho tiempo con Magdalena, que es directora de estudios de Idea País. En esa calidad viene invitada hoy día. Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván, un gusto conversar de nuevo contigo. Estábamos pelando, eso es lo que estábamos pelando, qué iba a pasar con Venezuela, o sea, de eso estábamos hablando. Sí, pero Idea País es parte de los centros de estudio que está coordinado para establecer una plataforma programática para las municipales de Chile Vamos, ¿no? Sí, así es. Estamos con esta plataforma junto a otros centros de estudios que se llama Chile desde las Comunas y que tenía, o sea, por una parte el objetivo de generar participación, ¿no es cierto? Y cómo pensamos las urgencias que tiene hoy día el país desde lo local, desde los municipios, desde las regiones, y cómo le damos esa impronta también a los programas que puedan tener los propios alcaldes para ir generando propuestas que puedan dar sentido a esas urgencias, que puedan hacerse cargo desde los ámbitos de seguridad, desde la reactivación económica, la calidad de vida también, que muchas veces no están consideradas o de forma tan concreta, ¿no es cierto?, dentro de los programas también de los alcaldes, y de esa forma también pensar en cómo nosotros subimos los estándares de la calidad de quienes hoy día están compitiendo en las municipales. ¿Capacitación también a propósito del estándar y de la calidad, de aumentarlo? Sí, o sea, esa capacitación pasa en realidad por los partidos políticos. Nosotros trabajamos con algunos que han pasado también, nos interesa en el fondo que buenos candidatos logren también tener buenas propuestas y con eso ser más competitivos y ojalá llegar a las alcaldías con este sentido de generar los cambios, las condiciones que permitan hacerse cargo de los problemas sociales, pero claro, esa capacitación no pasa tanto por esta plataforma. Esta plataforma más bien, como decías al principio, programática. Así es. E integra también propuestas concretas, una especie como de plan de gobierno comunal. Sí, tiene propuestas concretas, de hecho va a ser el lanzamiento en un par de semanas más. Sí, la campaña va a empezar un par de semanas más. Sí, ya el 27 o el 28 parte de la campaña, ¿no? Conversé en Tele 13 Radio hoy día con Andrés Tagle, dice que el 26. El 26, sí, ya. Sí, nosotros porque vamos... justo 60 días antes de la elección. Vamos a lanzar estas propuestas que ya están, en el fondo están trabajadas, se trabajaron con los centros y también de forma participativa, se hicieron talleres en distintas regiones en el fondo para poder levantar también las problemáticas y posibles soluciones. Y estos son en 4 ejes, que son la seguridad pública, la calidad de vida, reactivación económica y tolerancia cero con la corrupción. Entonces, hay propuestas que en el fondo están pensadas para que sean ideas que puedan implementar los distintos municipios a lo largo del país. Están un poco en abstracto, pero que pueden ser en el fondo adaptadas a las distintas realidades. Aquí en el programa hemos hablado con Carmen Sosa de Ideas Republicanas, con Juan Luis Osa de Horizontal, ayer con Eolo Díaz Tendero de Horizonte Ciudadano, y básicamente están haciendo todos más o menos lo mismo, digamos, republicanos, Chile Vamos, el oficialismo con la DC, están haciendo básicamente lo mismo, y Eolo Díaz ayer, por ejemplo, decía que esto era una especie de novedad, que esto era una cuestión que le parecía virtuosa y que le parecía razonable y no solo razonable, deseable, que la política se llenara de contenido de parte de los centros de estudio. Totalmente, yo solo lo puedo ver como una buena noticia, esto de que específicamente en los centros de estudio o que las propuestas sean pensadas también por la ciudadanía, pero también desde personas que han trabajado con cierta expertise, que tengan esta rigurosidad técnica también y que genere ideas también, que genere nuevas propuestas para poder dar estas soluciones a problemáticas que son bastante concretas. Y ahí, claro, vamos a ir viendo esa diferencia, se va a ir dando quizás con el énfasis que tiene cada una de las propuestas, cuál es el sentido o propósito que está detrás, y eso va a ir conformando también los proyectos políticos a futuro. Es inevitable pensar, lo hablábamos con Juan Luis Osa el otro día, es inevitable pensar que esto se va a convertir en un programa, en una plataforma para un programa de gobierno de Chile Vamos en el futuro, y de Evelyn Matei, para ser más claro, concreto. Hoy día Evelyn es la que está como liderando las encuestas, ¿no es cierto? Pero precisamente, o sea, el objetivo último es realmente poder pensar un programa de gobierno a futuro. Ya se ha comentado, ¿no es cierto? Hay equipos trabajando, están liderados por Juan Luis Osa, y es importante esto, de cómo... Pero ustedes están también ahí. Estamos participando, sí. De cómo estas problemáticas que se están pensando no son ajenas a la realidad. Una cosa es esto, uno piensa, ¿no es cierto?, como en el abstracto de programas presidenciales a nivel nacional, etcétera, pero tienen que tener un arraigo territorial, tienen que tener un arraigo en lo local, de entender las problemáticas que están viviendo cada uno de los lugares, las regiones, e incluso eso tiene una impronta dentro del programa, de cómo se está pensando, cómo estamos pensando la seguridad
para el territorio en el fondo, no como en este abstracto que es como pensemos solamente soluciones a la seguridad, por así decirlo. No, Claro. la seguridad inserta en realidades locales, inserta en realidades cotidianas en el fondo. ¿Qué es un programa de gobierno, ya a partir de lo que decías tú, Magdalena, qué es un programa de gobierno en el siglo XXI, ya pasado el primer cuarto del siglo XXI? Sí, a ver, yo creo que quizás hoy día es más que nada un programa de gobierno pensar la realidad que estamos viviendo hoy día en Chile. A mí me gustó mucho algo que comentó la Evelyn Matei en el fondo en una entrevista en el Diario Financiero el fin de semana, que hablaba de cómo nosotros recuperamos un poco este futuro, cómo le damos un sueño a un país que hoy día está con una desesperanza importante, ¿no es cierto? Que hay mucha frustración de por medio, venimos saliendo en el fondo de una serie de discusiones constitucionales que buscaban de alguna forma aplacar este malestar que vivimos con fuerza en el estallido, pero que no se logró. Entonces esa frustración incluso hacia el sistema político, a esta inestabilidad en el fondo de muchos ámbitos, me parece importante el poder pensar eso, con esa mirada un poco de un horizonte. Y es algo que a Chile le falta mucho, el pensar en el largo plazo, pensar más allá en el fondo de los 4 años simplemente presidenciales que le puedan tocar a quien sea presidente, ¿no es cierto? Sino de pensar con un sentido de urgencia, pero también en el largo plazo, y yo creo que eso es algo que sin duda hace falta, teniendo presente los desafíos que tenemos actuales, que son problemas que son globales, ¿no es cierto?, como cambios climáticos y cómo nos afectan especialmente a nuestro país. Lo vimos hace poco con los temporales, con los cortes de luz, cómo nos hacemos cargo de ello. Desafío a niveles internacionales respecto del tema económico, respecto del tema de seguridad, el tema del narcotráfico. Entonces, hay nuevos desafíos que están en Chile que nosotros tenemos que ser capaces de mirar, y ese creo yo es como este siglo XXI, con todos los fenómenos incorporados, tecnología y otros, pero... O sea, por decirlo de otra manera, ¿más realismo y menos ideología? O sea, mucho de eso, uno debiera pensar, me parece a mí, en cómo somos realmente ambiciosos y pensamos en una recuperación del futuro, en algo que se haga cargo de las familias chilenas, pero con un importante sentido de realidad, que no genere falsas expectativas, que genere realmente esta posibilidad de certeza respecto a los proyectos futuros. Y que es algo que creo que se ha dado un poco por sentado, y de hecho, si uno piensa en en el malestar mismo, que es ¿no es cierto?, inestabilidad, Chile Escala 21 hablaba bastante de eso, Escala 2020, perdón, de inestabilidad, etcétera. Cuando uno mira qué fue lo que se propuso en ese momento y, por ejemplo, qué propuso este gobierno, el Frente Amplio, fue en realidad inestabilidad a través de programas refundacionales y una serie de cosas. Y yo creo que, por lo tanto, no podemos dar por sentado lo que implica eso para la ciudadanía, al poder tener certeza de que si yo voy a estudiar, voy a tener un trabajo futuro que sea, que me permita vivir, ¿no es cierto? Que como jóvenes vamos a poder tener una casa el día de mañana que me permita también mantener a mi familia. En fin, hay una serie de cosas hoy día que están determinando nuestras decisiones presentes y que en parte pasa por no dar esa posibilidad futura. Yo creo que por ahí va ese sentido de realidad en el fondo. Conversando con distintas personas como tú, Magdalena, da la impresión de que los programas de gobierno para la elección de un año más, del próximo año, van a ser programas de gobierno que por supuesto se preocupan de qué idea hay sobre Chile y cómo tiene que ser Chile en el futuro y en el largo plazo, en el corto y en el largo plazo, pero también programas que se preocupan de un cierto delivery, de entregar respuestas concretas a personas que están más o menos frustradas porque la política profesional no ha sido capaz de darle respuestas concretas en el último tiempo. Totalmente. O sea, yo creo que ese ha sido, o sea, si uno piensa en el gran problema que tuvo, de hecho, el programa presidencial del presidente Gabriel Boric, en parte fue eso. O sea, fue un programa muy abstracto, muy ideológico, imposible de implementar, y es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Y las personas que ven que sus problemas no se han solucionado, que las listas de espera solo siguen aumentando, que los problemas de seguridad también, en fin, incluso cuestiones tan pedestres como los hoyos en la calle, en fin, o sea, hay una falta, y yo creo que ahí pasa por una sensación de abandono también, como de ese sentimiento de abandono por parte de la ciudadanía, que es necesario de dar soluciones hoy día. Lo que está pasando en educación, con todos los problemas de falta de asistencia, la disminución de la matrícula, incluso los problemas de violencia al interior de las escuelas, son soluciones que necesitan hoy día verse, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que si no tenemos ese sentido de urgencia de las cosas, lamentablemente no las vamos a lograr solucionar. Yo creo que la gente necesita ver eso, necesita ver ese cambio en la vida cotidiana, en el fondo de las problemáticas. Ahora, dicho eso, ¿qué diferencia en la derecha, las distintas derechas? ¿Qué diferente hay en un programa de Chile Vamos, para la municipal y para la presidencial, de lo que puede hacer republicano?
Sí, yo creo que ahí hay, o sea, sin duda pueden haber énfasis que sean muy distintos. Yo no sé, por ejemplo, temáticas como cómo entendemos el malestar social, por ejemplo, qué es lo que está detrás de eso, cómo avanzamos hacia realmente hacernos cargo de lo que están viviendo las familias hoy día. ¿Cómo lo entienden ustedes y cómo lo entienden republicanos, por ejemplo, el malestar social? A mí me parece que el malestar social, un poco lo que plantea, o sea, uno, si es que efectivamente hay malestar social, yo creo que hay algunos que hablan de que el estallido es simplemente violencia y no hay este otro ámbito, ¿no es cierto? Yo creo que eso sería un error pensarlo así. No digo que necesariamente todos los republicanos lo planteen, pero son manifestaciones que se han hecho. Yo creo que ahí hay una sensibilidad ahí distinta. Exacto. Y lo otro es cómo nos hacemos cargo de eso. O sea, si nosotros entendemos realmente este malestar, y por ponerte un ejemplo bien concreto, en Idea País acabamos de sacar un estudio que tiene que ver con la fragilidad de las clases medias y que habla de que el 41% de las familias en Chile son clase media baja, y eso significa un riesgo constante de volver a caer en la pobreza. Familias que viven con un salario entre 800.000 pesos y 1.000.000 de pesos, que sus ahorros no les alcanza para tener una pensión futura de más allá de 220.000 pesos, que no tienen casa propia, en fin, o sea, eso, y eso refleja un poco esta inestabilidad de la que yo te hablaba antes, ¿no es cierto? Es como este riesgo de que si me enfermo, ¿qué pasa? Desde que si pierdo mi trabajo, ¿qué? Y que se le sumen otras cosas, las catástrofes naturales, que en cualquier momento se me incendia o me quedo sin luz o lo que sea, pérdidas de casa, o sea, ¿qué se me entrega en ese sentido? Yo creo que la respuesta que nosotros podemos dar a eso, entendiendo que nuestro sistema, el modelo social, económico, tiene ciertos desafíos que pueden ser, o sea, en el fondo dar cabida a esas problemáticas, a mí me parece que es importante. ¿Cómo nos hacemos cargo en ese sentido de ese bienestar social? A mí me parece que en ese sentido es clave y es algo desde lo que Idea País, en el fondo, intentamos también complementar o aportar al debate que están teniéndose desde dentro de las derechas. Vamos a seguir hablando de esto y del futuro de la política, incluyendo a Michelle Bachelet, que ha surgido como una actora importante en este asunto. Estamos con Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País, en esta edición de Hablemos a las 12. Una pausa y seguimos por T13 en vivo.